Hola, doctor Campos. Pues muchas Claro. gracias por la presentación. Es una conferencia muy importante y pues nos abre un campo enorme en los pacientes que tenemos con epilepsias refractarias y de difícil control y la manera pues de cómo abordarlos y hacer el diagnóstico. Tenemos aquí una gran audiencia de neurólogos y no neurólogos que están conectados, no solamente en México, sino en Latinoamérica y Canadá. Y pues han hecho comentarios de felicitación y agradecimiento de su presentación. Muchas gracias. Por aquí hay algunas preguntas que quisiera comentarle. Una de ellas dice, ¿qué tan frecuentes son las displasias corticales adquiridas por traumatismo y si son focos epileptogénicos frecuentes? En general, las displasias corticales adquiridas son de insultos en un cerebro que está en desarrollo. Vale decir, son periparto o alrededor de cuando uno tiene dio a luz. Entonces uno lo ve muy frecuentemente, por ejemplo, en cortezas de niños que tienen infartos perinatales, de niños que han tenido traumatismo encefalocraniano en posparto, en los primeros meses de gestación o de posparto, pero no en traumatismos tardíos. Tal como yo decía en la charla, recordemos que cuando uno nace, los primeros 3 meses tiene mucha agua en nuestro cerebro que va disminuyendo día a día, y la mielinización parte después, ¿no es cierto?, de los 3 meses de posterior hacia anterior y se completa aproximadamente hacia los 2 años. Por lo tanto, esta es una ventana de tiempo que uno puede ver alteraciones de displasias corticales. Un hecho muy importante que estuvimos discutiendo y está publicado en un paper hace un año atrás, es que esta última clasificación que yo presenté del 2011 de Inka Blünke, no diferencia las displasias corticales tipo 3, vale decir, asociado a algo más, si son displasias tipo 1 o tipo 2. Y aquí hay una gran diferencia, porque las displasias tipo 1, sean 1A o 1B, se asocian más bien a trastornos que pueden ocurrir en cualquier minuto del embarazo de la organización cortical. Sin embargo, las displasias tipo 2, sean con neuronas dismórficas o balloon cell, se asocian más a alteraciones genéticas que están con compromiso de la mTOR, similar a lo que uno ve en la esclerosis tuberosa. Ok, muy bien, doctor. También es una inquietud del auditorio que comenta, ¿es necesario suspender medicamentos antiepilépticos antes de realizar estudios complementarios como PET o SPECT cerebral para ver la actividad cortical y ver la actividad epiléptica? Es una excelente pregunta. La respuesta es muy sencilla. Como nosotros hacemos de regla el PET al lado de una pieza donde tenemos la sala de monitoreo y tenemos al paciente 4 horas en video monitoreo, antes de inyectarle el radiofármaco, le inyectamos el radiofármaco y lo pasamos justo, ¿no es cierto?, en el último minuto al PET-CT, siempre sabemos cómo está la actividad epiléptica. Y tú tienes dos escenarios. El primer escenario, ¿no es cierto?, es que tú tengas actividad interictal y por lo tanto el PET te sale un SPECT interictal, el cual puede ser muy rojo, muy caliente, muy hipermetabólico en la zona que está descargando, pero también, entre comillas, te puede salir normal, porque ese tejido normal, si estuviera sin descargas, sería hipometabólico. Entonces, en todos los pacientes que nosotros hacemos un PET inter o perictal que registramos actividad, repetimos posteriormente el PET después de pasarle días después, varios días después, generalmente una semana o 10 días después, y enfriamos, apagamos el electroencefalograma con benzodiazepinas de tal manera de tener un segundo PET, pero sin actividad eléctrica anormal. No sé si logro explicar la consulta. Pero los fármacos no los suspendemos, sino que ajustamos los fármacos de acuerdo al registro que hemos tenido. Pero para resonancia da lo mismo, ¿no es cierto?, con o sin fármacos. Ok, muy bien. Pero otra de las preguntas es, en su experiencia, ¿cuál es la efectividad de la cirugía en displasias corticales múltiples a diferencia de las focales? Bueno, es raro que uno vea displasias corticales múltiples. En general, lo que nosotros vemos son
displasias bihemisféricas, ¿no es cierto?, como las típicas displasias de área perisilviana, o displasias de todo un hemisferio, como es la hemimegalencefalia, o displasias de más de un lóbulo. Y en esos pacientes que tienen grandes displasias que afectan gran parte de un hemisferio, la indicación es la hemiferectomía funcional, ¿no es cierto? La hemiferectomía funcional, en los estudios, por ejemplo, de mi gran amigo Gary Mate, para ellos es la principal causa de la cirugía de la epilepsia en la UCLA. Nosotros no, las principales causas son Rasmussen, son infartos perinatales y no displasias corticales. Sin embargo, ¿no es cierto?, es raro que uno encuentre una displasia temporofrontal o solamente en 2 lóbulos y uno haga una lobectomía de 2 lóbulos. Es extremadamente excepcional. La palabra en medicina nunca no existe, así que no puedo decir que nunca existe, pero es infrecuente. Bien, doctor. De las otras preguntas, dice, ¿todas las displasias sin crisis deben operarse? ¿Las displasias epilépticas deben operarse? A ver, tú tienes dos escenarios. El escenario 1 es cualquier niño, ¿no es cierto?, que se hace una resonancia por un déficit atencional, un problema conductual, que nunca ha tenido una crisis, y tú encuentras una displasia cortical. Ese niño, por supuesto, que no tiene que operarse, porque es un hallazgo. Sin embargo, tienes el otro escenario, que es un niño que partió con epilepsia, tú lo estudiaste y descubriste que tiene una displasia cortical. Si esa displasia cortical coincide con el foco, tú al darle fármacos, lo único que va a hacer es tratar de estabilizar crónicamente al paciente con fármacos, lo voy a tener con fármacos de por vida, lo más probable es que no se controlen, y si tú lo operas a ese paciente en forma precoz, lo vas a dejar sin lesión. Si la resonancia está normal y el niño está sin crisis, el electro está normal, después de 3 meses le reducen los fármacos y lo puedes dejar sin fármaco y lo puedes curar. El concepto actual, y ahora esto me encantaría que quedara muy claro, ya que son muchos neurólogos infantiles o neuropediatras que están viendo esto, es que si uno recibe un niño con una epilepsia, el deber tuyo como neurólogo infantil o neuropediatra, de los papás, es saber por qué el niño tiene epilepsia. Si la epilepsia es focal, no un síndrome idiopático primariamente generalizado. Si es focal, sí o sí tienes que pedirle una resonancia, idealmente 3 telas. Si es menor de 2 años, tienes que repetirla después de los 2 años. Si encuentras una lesión focal que explica la epilepsia, tienes que operarlo, más aún si está en corteza no elocuente, lo antes posible, porque ese paciente tiene la posibilidad de dejarlo curado para toda la vida de epilepsia. El tener un paciente con fármacos de por vida no es lo ideal para nadie, ni para el niño, ni para los padres, ni para uno como médico. Eso no es ético, no es correcto. Toda la información hoy por hoy apunta a eso. Y no se trata de que uno piense voy a perder el paciente, a quedar sin crisis, un punto de vista económico. No, es un problema ético que tenemos que al paciente ofrecerle la mejor alternativa terapéutica. Y de hecho no lo digo yo, lo dice Helen Cross, que es la actual presidenta de nuestra Liga Internacional contra la Epilepsia. Ok, doctor. Muy bien. Otra de las preguntas es, ¿cuál es el momento ideal para realizar un tratamiento quirúrgico después del diagnóstico de displasia cortical, en especial si son diagnosticados en los primeros meses de vida en epilepsias del lactante? Yo, como presenté acá, tenemos niños tan precoces como 3 meses de operado. Ayer tuvimos un simposio con la Federación Latinoamericana de Neurocirugía, en la cual claramente mostraba de que la cirugía de la epilepsia tiene que ser hecha lo más precoz posible, y así es en Brasil, en Argentina, en Colombia, y tiene que ser en México también. México es un gran país, tiene muchos millones de habitantes, pero lamentablemente la cirugía de la epilepsia está subutilizada en México. Y ustedes tienen, como tú que me estás escuchando, y otros grandes colegas y amigos que conozco en todo México, grandes neurólogos infantiles que tienen que remitir más pacientes a cirugía. Yo conozco varios colegas, como mi gran amigo Mario Alonso Vanegas, que están en México, que opera excelente, pero, ¿no es cierto?, hay que desarrollarla en todo la República de México, porque hay miles de pacientes que tienen que ser operados
ya sea de displasia o otras patologías, y que en este minuto están en lista de espera o ni siquiera tienen la indicación de cirugía de la epilepsia. Y la cirugía tiene que ser lo más precoz posible, porque eso va de la mano de la neuroplasticidad y el neurodesarrollo. Cuando nosotros operamos niñitos, por ejemplo, de hemisferectomía de hemisferio dominante, esos niñitos están caminando al mes, corriendo a los 2 meses, si, recuperan el lenguaje, sobre todo si son menores de 6 años. Entonces, ¿no es cierto? Si tú lo operas demasiado tarde, perdiste la ventana de ganar la neuroplasticidad para que ese niño pudiera hacer una vida normal. Gracias. Excelente, doctor. Sí, y por último aquí nos preguntan, ¿cuál es el seguimiento adecuado después de una cirugía de epilepsia, en especial de una displasia focal? ¿Qué sigue después? Bueno, nosotros en general lo que tendemos a hacer es repetir resonancia a los 3 meses. ¿Por qué a los 3 meses? Porque haya pasado todos los fenómenos inflamatorios del cerebro después de la cirugía. Electroencefalograma también después de los 3 meses. Y si el paciente está sin crisis, la resonancia muestra que la resección de la lesión fue completa y el electro no muestra actividad interictal, estamos autorizados para empezar a reducir los fármacos, y no hay una postura única en el planeta si dejarlo 0 fármacos o dejarlo con un fármaco en dosis mínimas. En general, la tendencia en los niños es tratar de dejarlo sin fármacos. Esta misma semana me tocó ver 3 pacientes, uno que operé hace casi 18 años atrás, acá en Chile, y que la mamá me cuenta que el niño ya es un adulto, está casado, tiene hijos, es ingeniero y no toma fármacos, y eso es maravilloso, y eso es lo que tenemos que lograr, insertar gente sana. La meta de la cirugía de la epilepsia, más que dejar al paciente sin crisis, es regalarle una mejor calidad de vida, y que ese niño que no está estudiando vuelva a estudiar, o si no está un adulto joven que no está trabajando, vuelva a trabajar. Esa es nuestra meta y es el principal premio, que no tiene precio, ¿no es cierto?, dejar a un paciente sin crisis, con una buena calidad de vida y reinsertado en una vida normal. Muy bien, doctor. Bueno, pues por cuestiones de tiempo, terminamos aquí las preguntas. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y por haber aceptado la invitación. Y a nombre de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica le agradecemos y pues esperamos vernos pronto por acá. Muchas gracias por sus órdenes, muy amable. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. Hasta luego.